Bueno, vamos a empezar ahora con la primera mesa redonda de este congreso, que es una mesa muy internacional, dedicado a traducciones y recepciones de las obras de Ortega, la deshumanización del arte e ideas sobre la novela, pues en varios países. Seguimos luego con Yves Fourmont-Justiniani. Muy bien, muchas gracias por invitarme a hablar en esta mesa y efectivamente voy pues yo a hablar un poquito más del siglo XXI directamente, hablar de traducción, ya que se trata de la traducción de estos ensayos al francés que fue realizada por su servidora en parte en el año 2008 y era la primera traducción de la deshumanización del arte que existió en Francia a cargo de este editor Sulliver, para introducirlo en pues una colección en la que pues se quería introducir unos textos fundadores de una especie de arqueología de la modernidad en el terreno cultural, según esa línea editorial que se presenta en su sitio web, de presentar una literatura indómita fundada en la alianza de la conciencia política y la expresión creativa, portadora de los llamamientos, indignaciones y revueltas de la parte frágil del mundo, todo un programa, ¿no? Con libros también de ciencias humanas y crítica social concebidos para resistir a los condicionamientos de la mente, ayudar a descifrar un mundo confuso y proponer alternativas. Ahí es donde se inserta la deshumanización del arte, más precisamente en esta colección Artes y Letras en Perspectiva, presentada como libros de libertad de tono y originalidad del enfoque, por características principales, que exploran el universo literario y artístico y esclarecen o a veces desenmascaran a las figuras que lo encarnaron. Entonces ahí cabe perfectamente nuestro Ortega y pues el mérito del editor es haber localizado no solo el ensayo de Ortega como pieza clave para este propósito editorial, sino también haber encontrado a Paul Aubert, quien solicitó para encargarle la traducción, que es un eminente especialista de la historia cultural de la España del primer tercio del siglo XX y que en este momento dirigía mi tesis de doctorado, con lo cual me propuso muy amablemente que realizáramos esta traducción juntos y estudio introductorio, ya que era digamos, un requisito previo por parte de Paul Aubert, acompañar esta traducción de un aparato crítico. El editor le había encargado un prólogo y al principio no entendía bien la necesidad de duplicarlo con una introducción crítica y no veía bien la diferencia, pero Paul logró convencerle de lo necesario para el lectorado francés de proponer una introducción que contextualizara el texto dentro de la historia española, situara su importancia y recepción en su época, ya que, pues, todo hay que decirlo, la historia de España no es muy céntrica en los estudios pues de los franceses. Entonces, con, digamos, esta editorial que realmente cuida sus libros, sus colecciones, adoptamos unos criterios de traducción y edición bastante exigentes. Fue todo un reto escribir esta introducción crítica que a la vez respetara las pautas, digamos, de un estudio académico y que interesara también a los hispanistas, pero a la vez mantuviera, pues, un nivel de accesibilidad que permitiera al lector cualquiera entender de lo que se trataba sin sufrir por la barbarie del especialismo, como diría Ortega. Entonces, creo que quedamos con una edición bastante cuidada y de buen nivel, de unas 220 páginas, en la cual traducimos La deshumanización del arte, Ideas sobre la novela y también Arte en presente y en pretérito, que son los tres textos que suelen juntarse en las ediciones españolas del texto. En lo que concierne la traducción propiamente dicha, fue una empresa un poco difícil, lo tengo que confesar. Bueno, por razones prácticas, pues yo vivía en Madrid haciendo la tesis, Paul vivía en Aix, entonces había que encontrarnos y resultaba complicado. La editorial cambió de director a mitad de camino, lo cual, pues, demoró también la traducción. Esto, pues, todos los que publican libros saben que son cosas que pasan. Bueno, el cambio de dirección en realidad fue más bien un hecho positivo, ya que el nuevo director se mostró más abierto a nuestro criterio
que entonces adoptó la exigencia de, en la traducción, respetar al máximo el estilo de Ortega, ya que pues, se considera muy importante en el despliegue de su pensamiento, y ello implicaba pues, calcar el léxico, la sintaxis del texto original para mantener el tono, el ritmo, la articulación del pensamiento, lo cual podía dar lugar a frases pues un tanto largas en el texto de llegada, dado que además el francés es un idioma mucho menos sintético que el español y había que vigilar mucho la estructura gramatical de las frases, ¿no?, para que quedaran comprensibles. Pero aún así nos decantamos por esta fidelidad a la fuente, asumiendo incluso el toque de preciosismo del texto final, porque nos parecía que restituía a la vez el cuidado de la escritura de Ortega y también el estilo de la época en la que escribió en el ensayo. Nos pareció necesario añadir al texto unas cuantas notas y apuntamos entre estas notas, evidentemente, las variantes del texto tal como pues, aparecieron entre la edición en prensa y en libro, tal como se hizo en las obras completas nuevas, que evidentemente fue la edición que utilizamos para traducir. Así que nos quedamos con un aparato crítico de unas 187 notas, de las cuales 50 corresponden al texto de Ortega y el resto a la introducción y el prefacio, lo cual pues, muestra que sí que tenía este criterio académico. Entonces el prefacio y el estudio liminar juntos suman unas 55 páginas, que es un cuarto del volumen. Entonces, estas notas, ahí he puesto una página de ejemplo para mostrar pues, que en cuanto reflejan un poco las dificultades que hemos tenido y que pensábamos que podían tener los lectores franceses, había que justificar, pues, por ejemplo, cuando Ortega utilizaba un neologismo, que inventáramos un neologismo similar en francés, había que aclarar algunas referencias o bien muy propias del contexto español o un poco olvidadas y que necesitaban pues, precisión. Traducimos las citas al latín, asumiendo que hoy en día pues, es menos frecuente su conocimiento que allá por el año 25, aclaramos el sentido de algunos cultismos o términos un poco raros. Por ejemplo, aquí en la nota 163 habla de estos microorganismos, los infusorios, y pues yo confieso que no sabía de qué se trataba, entonces lo aclaramos también para el lector. También situamos a Clarín, Emilia Pardo Bazán, Lope, Calderón, que no forman parte pues, del bagaje cultural medio del francés, pero también Jean-Marie Guyot, que es sí un autor francés, pero un tanto olvidado, y actualizamos pues, la última edición de su obra, a la que refiere Ortega al principio del ensayo, el arte desde un punto de vista sociológico, para hacer la referencia también asequible al lector francés, actualizarla. Explicamos asimismo qué es un corral de comedias, cuáles son las grandes características del ultraísmo, ya que es la única corriente poética que explícitamente cita Ortega en el texto, quiénes son los indios Lilluet, dónde queda la isla de Fernando Po, que tampoco sabía yo antes, o qué le pasa exactamente a la sombra de Peter Schlemihl en el cuento del olvidado Aldebert von Chamisso de 1888. Nos parecía necesario, ¿no? Y por fin contextualizamos algunas argumentaciones de Ortega, explicando, por ejemplo, sobre qué bases se elaboraron, por ejemplo, qué es lo que se sabía de Freud en este momento y del psicoanálisis en España, o qué significaban en este momento las palabras surrealismo y suprarrealismo que se distinguen en el texto, para que el lector no enjuiciara pues el propósito de Ortega desde sus propios conocimientos, y todo ello no lo hicimos evidentemente para hacer gala de erudición, sino para evitar que pues se enjuiciara el texto de Ortega desde referentes actuales, y que al contrario pues se captara pues lo acertado de algunas de sus intuiciones, o se le perdonaran sus equivocaciones, que también las hay. Entonces, no sé si me queda un poco de tiempo. Sí, te quedan todavía 10 minutos. Estupendo. Entonces, tuvo una recepción crítica significativa, bueno, modesta, tratándose de un ensayo de ciencias humanas, pero significativa, de la que pues, voy a destacar algunas notas. La primera es que los lectores franceses, estos críticos, recuperé unas cuantas críticas,
apuntan todos el estilo brillante de Ortega y a la vez muy representativo de su tiempo. Aprecian esta introducción crítica que sitúa el ensayo en su época. Aquí el texto refleja las inquietudes de un conjunto de intelectuales y artistas que siguen los movimientos de su tiempo. La introducción y el prefacio, muy eruditos, arrojan una luz maravillosa sobre este texto, sí que lo he recogido. La presente edición, entonces, hace gala de este estilo de Ortega, su pluma límpida, impertinente y muy didáctica, lo cual muestra que pues, la traducción no era tan equivocada, al parecer, que utiliza fórmulas magníficamente cinceladas. Son cosas que encontramos respecto al Ortega que escribe en castellano, un gran ensayista, por desgracia, totalmente desconocido en Francia. Estas primeras notas se deben a que pues, la editorial realizó cierto trabajo de promoción del libro, mandando ejemplares a críticos y, en particular, no sé si se ha apuntado aquí, muchos de esos críticos ejercían no desde las columnas de revistas críticas en papel, sino desde blogs literarios que eran pues, muy difundidos allá por los finales de los años 2000, que eran una forma de nueva crítica mucho más libre, mucho más, digamos, extra académica, y entonces es ahí donde pues, el ensayo tuvo quizás más recepción. Y desgraciadamente este corpus de reseñas pues, desapareció cuando pues, el formato del blog empezó a pasar de moda y las propias plataformas empezaron a cerrar. Entonces hay que buscar allá por los archivos de la red para encontrarlos. Otra nota que se desprende de este corpus es que todos los críticos apuntan la actualidad del pensamiento orteguiano, o por lo menos su posibilidad de aplicarlo a la actualidad, inmensamente actual. Estiman de Gaumier, Catherine Van de Puy dice que ¿quién no ha sentido ante una obra de arte contemporáneo esta interrogación, ¿no? ¿Arte o fraude? Y entonces la relaciona con las preguntas que plantea Ortega. Y aquí sí que he puesto la portada de la revista en la que se publicó esta crítica, que es de las pocas que efectivamente se publicaron en papel, ya que su autor dice que el balance del periodo clave de nuestra historia que analiza Ortega en este ensayo, pues también nos invita a continuar hoy esta reflexión ampliando nuestra perspectiva. Entonces, es normal, supongo, que los críticos apunten la actualidad del ensayo pues para también justificar pues el objetivo de comprarlo. Sin embargo, muchos van a apuntar una cosa que les molesta un poquillo, que es el elitismo del filósofo, del que hace gala, explicando que entre el público, que se divide en dos clases de hombres, algunos pueden captar el arte contemporáneo, el arte joven, y otros no, aunque no se deba esto a, digamos, una distinción de tipo socioeconómico, ya que se debe más bien a una sensibilidad claramente física del aparato sensorial, y también, supongo, una educación del gusto y una educación a la historia del arte que permite captar este juego meta-artístico que propone el arte joven, volviéndose como una referencia a sí mismo. Lo que no recalca Ortega es que a menudo esta educación del gusto y este conocimiento de la historia del arte pues, están correlacionados con pues, determinantes socioeconómicos, pues, que resulta más fácil, evidentemente, cuando las necesidades están satisfechas, cultivar el interés por el arte. Esto Ortega no lo apunta. Entonces, a los franceses, con su pasión por el egalitarismo, les resulta un poco molesta la distinción de Ortega entre dos clases de público. Sus propuestas pueden desagradar, sus ideas no quedan muy de moda hoy, esa idea de que el arte es propio de una casta. Incluso un comentario, y ahora sí que vemos como también cambia la crítica a través del comentario en Internet. Uno de estos comentarios habla de estos pasajes polémicos en los que el autor se aventura en la sociología, se sobreentiende que no está dotado para ello conceptualmente y que pues comete incongruencias
desprecio por la plebe que es muy de lamentar y que es el límite, a su entender, del ensayo. Evidentemente, no digo que esta crítica esté acertada o no. El tema es que quiero apuntar que todos los críticos van subrayando esto y que para los franceses constituye un límite a la recepción de Ortega. Esa es la idea, ¿no? Entonces, con todo, este ensayo tuvo, creo que, una recepción pues, bastante respetable, y la mayoría de los críticos entendieron que para Ortega no se trataba de una distinción política y, por suerte, en realidad no habla de política en este ensayo, con lo cual contribuyó a cambiar un poquillo esa mala fama que tenía Ortega desde que se tradujo en el año 37 La rebelión de las masas, con digamos, una estrategia editorial creo que equivocada y a destiempo, ya que se había empezado el proyecto del año 33, solo cuajó en el año 37 con este prólogo para franceses que pues lastró para siempre la reputación y la recepción de Ortega en Francia, clasificándolo como autor conservador y pues lastrando su herencia. Aquí creo que corrigió un poco este ensayo al no hablar de política directamente esta imagen. Para concluir, si me quedan un par de minutos, Sí. Tengo que apuntar que hubo, muy poco tiempo después, otra traducción de La deshumanización del arte por otro editor y que tuvo bastante éxito, ya que conoció 3 ediciones sucesivas, 2011, 2014 y 2019, con bonitas portadas, además. La última es la del centro. Vemos cómo ha evolucionado también gráficamente, de pasar de esa mancha muy abstracta, muy conceptual, hacia pues, la portada del centro más conservadora en su plástica. Entonces, un editor que tiene una línea claramente diferente, y lo quiero apuntar porque pues, esto influye mucho en la recepción. Esta edición de La deshumanización solo comprende la deshumanización. Los otros ensayos no figuran, entonces estamos ante un ensayo de 80 páginas que pesa menos de 100 gramos, cuesta 7 euros. Sin aparato crítico alguno, una nueva traducción y una presentación que va a insistir mucho más en lo molesto del ensayo. De entrada propone, como para entrar en la obra, la cita de Ortega sobre estas 2 castas de hombre. Entonces entra directamente en la polémica. Luego, para legitimar su introducción en Francia, va a citar a Jean Cassou, que era un hispanista de la época, pero un hombre pues de izquierdas, que estuvo en la resistencia francesa, y la cita de Jean Cassou que se propone también insiste en la paradoja. Ortega temía la frivolidad, pero la buscaba. Entonces, todo apunta a, digamos, suscitar un poco la curiosidad del lector, lo cual se ve también complementado, ¿no?, con las categorías de filtro en el sitio web en las que aparece la obra. Van a ser la revuelta de los artistas y también el fin del arte, grito profético o balance en forma de bomba, que son las categorías de filtro del editor en su sitio web. Con lo cual vemos que hay toda una estrategia muy distinta de promoción de la obra. Por otro lado, creo que no hizo gran esfuerzo mandando ejemplares a la crítica, dejando que el precio muy asequible de la obra hiciera pues, el trabajo de promoción, ¿no? También se complementa esto con una política de traducción mucho más sistemática de las obras de Ortega, ya que figuran todos estos títulos en su catálogo, que se publicaron sucesivamente, pues 2011 para La deshumanización, 16 para Historia como sistema y el mito del hombre allende la técnica, en el 17 Meditación de la técnica, Misión del bibliotecario en el 21 y ¿Qué es leer? En el 23. O sea, que a un ritmo muy sostenido. Y todo ello en formato de bolsillo a precio muy asequible. Lo cual también se complementa con una traducción a cargo de mis colegas Bénédicte Vautier y Adeline Struve, que para La deshumanización, por lo que he podido comparar, es bastante distinta, toma más libertad con el texto fuente, optando por mayor fluidez en francés,
tomando cierta libertad a veces con la sintaxis o la puntuación para darle más naturalidad y utilizando, en cuanto se podía, expresiones en francés, frases hechas o expresiones consagradas para que quedara mucho más natural, mucho más fluido. Lo cual me parece un acierto porque, de cierta forma, moderniza el texto de Ortega y le da un poco la soltura que podía tener en su época. Y es quizás menos fiel a la letra, pero quizás al espíritu lo es un poco más. Aquí tenemos una recepción crítica que no aparece en blogs, que ya no existen como formatos, en cambio sí, aparece en formatos audiovisuales, en cadenas de YouTube, por ejemplo, o en formatos radiofónicos, una crónica de pocos minutos, 3-5 minutos, en Radio France, o más sorprendente, en Radio Nova, que es como una radio para hipster parisienses, lo cual resulta, pues muestra que esta estrategia de promoción de la obra funcionó de cierta forma, para darle una imagen más moderna y más provocadora. Y también surgen otro tipo de crítica, que son los comentarios de consumidores, ya que hoy en día se consume la literatura como cualquier otro producto en estas cadenas de comercio a gran escala, y he recogido pues unos comentarios sobre esta obra en Internet, ya que hoy en día está descatalogada, pero existe en formato numérico, Kindle, ebook, y entonces por 3 o 4 euros uno se lleva la deshumanización del arte. Entonces, ¿a quién va a llegar? No al universitario que compra la edición de 20 euros con su aparato crítico de 200 notas, etcétera. No, lo van a comprar pues los estudiantes atraídos por ese grito profético y ese balance en forma de bomba, y nos dicen que pues, es muy recomendable para estudiantes, un autor imprescindible, que este hombre sí que se le entiende. Yo pensaba que, no siendo gran aficionado a los museos, pues sí que he entendido algo con esta obra. O, como dice Pauline aquí en 2016, pensé que me iba a costar leer este libro, pero en realidad fue todo lo contrario. Este libro es genial y explica bien el tema. A pesar del vocabulario bastante elevado del autor, me lo tragué en 2 tardes. O sea que ahora nos podemos tragar a Ortega gracias a esta doble edición. Entonces, hay para todos los gustos. No creo que... O sea, hay competencia, claramente, en el mercado editorial, pero creo que las dos cosas son necesarias. Una tanto como otra, es decir, que se puede entrar por Ortega por 4 euros y 80 páginas en Amazon, o comprar pues, esa edición nuestra tan bonita, que no está descatalogada, se tiene que pedir, hay que pedirla por encargo, pero sigue existiendo en papel, y me parece que resulta importante pues, mantener aquí pues, la exigencia de una aproximación rigurosa a Ortega, lo cual no impide que pues, lo sigamos leyendo y aprendiendo de él para hoy. Muchas gracias.